En la peor crisis migratoria que ha vivido España en años, este asalto, esta invasión de Ceuta por parte de decenas de miles de marroquíes, parece ser que Estados Unidos e Israel vinieron a ver al gobierno. Desde luego, a tenor de las afirmaciones de sus terminales mediáticas, sus muchos defensores en los medios públicos, parecería que todo fue una conspiración orquestada por Donald Trump y Benjamín Netanyahu para utilizar como peón al rey de Marruecos en una operación orquestada, al parecer, para humillar a Pedro Sánchez. Algo que, si atendemos a las palabras del ministro de Transportes, siempre raudo y eficaz a la hora de defender a su jefe Pedro Sánchez, se habría neutralizado gracias a la repatriación de casi todos los marroquíes que entraron en Ceuta. Este relato está obviamente plagado de mentiras y versiones interesadas de la realidad, sobre todo en lo que respecta a Estados Unidos. Y a eso le voy a dedicar mi informe de esta semana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Todos vimos las imágenes escalofriantes, terribles de esa invasión de decenas de miles de personas de Ceuta. Aquí hay algunos hechos que son incontestables. El primero, esta invasión no se produce si no hay al menos un acuerdo tácito por las fuerzas de seguridad marroquíes. Si las fuerzas de seguridad marroquíes impiden ese flujo de personas en origen, estas no llegan a la frontera y tratan de cruzar como sea, incluido a nado, con el alto número de muertes también, más de un centenar al parecer que se han producido entre estos inmigrantes. También es un fallo de inteligencia por parte de España y fallo de seguridad en la frontera. Esto lo denuncian varios líderes europeos, socios dentro de la Unión Europea y de la OTAN, y queda al descubierto el hecho de que el gobierno de Sánchez y el Ministerio del Interior estaban o bien desprevenidos o bien no hicieron suficiente caso a las alertas que podrían haber llegado por la inteligencia que se recoge en frontera. Cualquier de los dos supuestos es posible, ¿no? El caso es que después de que se produjera esta invasión, vimos dos países mezclarse en la polémica de una forma, la verdad, bastante llamativa. Primero, Israel. Altos representantes políticos del gobierno de Israel, como Dani Danon, que es un emisario diplomático en Naciones Unidas, o el ministro Itamar Ben-Gvir, se toman la diplomacia como en muchas ocasiones hace Israel, ¿no? Buscando ridiculizar a aquellos que han intentado humillarles antes. Yo esto lo entiendo, ¿no? Israel es un país que tiene pocos socios, es un país constantemente criticado y atacado, es un país acusado de colonialista, de ser un sistema de apartheid que ha sido armado por el gobierno de Netanyahu. Tienen esto que se llama el síndrome de Masada, ¿no? De esa fortaleza aislada y estar solos rodeados de enemigos. El caso es que cuando ven estas imágenes y ven la reacción del gobierno de Pedro Sánchez, los israelíes entran inmediatamente a decir: oh, miren, en el mapa vemos que Ceuta y Melilla están en Marruecos, bueno, ya es hora de que España deje de ser un poder colonial. Bueno, no tengo que explicar mucho las diferencias, no tengo que explicar que Ceuta y Melilla son parte de España desde tiempos inmemoriales, desde hace siglos. No tengo que explicar que Israel es un estado nacido al final de los años 40, en un territorio en el que había judíos, pero también había árabes, etcétera, etcétera. Uno puede considerar lo que quiera hoy de Israel y está en su libertad de hacerlo. Lo que me parece imprudente por parte del gobierno israelí, y luego la embajadora israelí en España tuvo que corregir a esos políticos que salieron a ridiculizar en general las posesiones españolas en la costa norafricana. Está claro que no se ayuda Israel con esto. Desde luego en un país en el que tiene tan pocos apoyos como España. Es un hecho que la mayoría del sentir español políticamente, en mi opinión, desafortunadamente, es muy anti-israelí. Ya no solo antisionista, sino que es muy anti-israelí. Y además hay mucho antisemitismo latente en España, y esto siempre lo he dicho, y es una realidad. Lo que pasa que desde el punto de vista de Israel era un momento, al parecer, condonado por ministros del gobierno, de atacar no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también a las instituciones del Estado español y a la composición territorial de España. Esto no le ha hecho a Israel ningunos favores. Pero bueno, ahí tenemos el componente israelí, que ya permite a determinados defensores del gobierno, en la órbita de Podemos, de la coalición, en sacar el tema de la injerencia israelí, que es, bueno, una de estas grandes constantes en todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? La mano de Israel, la mano de los judíos detrás, en todo este tipo
de operaciones supuestamente coordinadas por poderes oscuros. Pero aquí llega Donald Trump. Y esto es lo más llamativo. En el momento en el que se produce la invasión, al día siguiente preguntamos aquí en la Casa Blanca, esto os lo cuento en primera persona porque estuve implicado muy directamente en esta cobertura. Escribí a la Casa Blanca, en nombre de ABC, de COPE, para pedir una reacción a estas imágenes que me constaba que se habían compartido muy intensamente aquí en la Casa Blanca, porque son imágenes de un caos migratorio total. Y a Trump, contrastar el caos migratorio que hay en otros países con cómo está la frontera en México en este momento, yo creo que le viene bien. Bueno, inmediatamente Anna Kelly, que es una portavoz de la Casa Blanca y que trabaja en el equipo del presidente Trump para asuntos internacionales, mandó un comunicado, un correo electrónico en el que decía que el culpable de estas imágenes era el gobierno de Pedro Sánchez. Ella dice culpar al gobierno de Pedro Sánchez, diciendo que era culpa de sus políticas de extrema izquierda y globalistas. Al día siguiente, la diplomacia de Estados Unidos, por medio de un comunicado, dice que estas imágenes son lamentables, que son una verdadera invasión, pero que son fruto, y de nuevo cito literalmente, de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de fomentar la inmigración ilegal masiva al resto de Europa. Es decir, como si España fuera una vía de entrada, dando la bienvenida a inmigrantes indocumentados, efecto llamada, para, dentro del espacio Schengen, que estos pudieran seguir hacia el norte, hacia otros países, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Bueno. Trump habla también. Y Trump dice, bueno, he visto las imágenes, estas imágenes son lamentables y es lo que le pasaría a nuestro país si los demócratas ganan. Está claro. Trump va a utilizar esas imágenes de Ceuta en la campaña de elecciones parciales que tenemos aquí en noviembre. Y también en las elecciones presidenciales de 2028, si así le conviene. Está claro que Estados Unidos no está criticando a Marruecos, está criticando a España. Eso es lo más llamativo. Está claro que, además, no se está responsabilizando a Marruecos de algo que aquí se ha identificado largamente como un problema, que es el uso de la inmigración descontrolada como un arma política. Lo ha denunciado Trump en muchísimas ocasiones, como países como Venezuela, bajo Maduro, y otros enviaban a delincuentes, a criminales al norte a cruzar, a entrar en Estados Unidos. La inmigración como arma, cruzando una frontera tan antes, según diría Trump, descontrolada como la de México. Bueno, pero esto en Marruecos no se ve. Primero, resultado de una gran labor marroquí en diplomacia y en lobismo. Aquí Marruecos es un titán. Sus representantes, ese edificio que está ahí detrás, que es donde está el Consejo de Seguridad Nacional, la sede de la vicepresidencia, representantes marroquíes muy presentes ahí. Y millones de euros invertidos en lobbies. Lobbies que paga la embajada marroquí, el Ministerio de Exteriores marroquí y otros instrumentos, turismo, etcétera, etcétera, para tener representación aquí, verse en el Capitolio, verse aquí en la Casa Blanca, verse en el Departamento de Estado. Contraste con España. Somos un paria, no nos recibe nadie. A la embajadora española la llaman cuando tienen que hacer algún evento con Cristóbal Colón y cortar una cinta y poco más, poco más. Y además el gasto cero en lobismo que se invierte desde España. Gasto para otras cosas hay. Lo quiero sacar ahora a colación, el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos y otros gastos que se han invertido. No costaría mucho en comparación con lo que son otras partidas. Te puedes gastar, como gastó Marruecos, 2-3 millones de euros en un periodo de un año y tener aquí una representación y estar aquí muy presente y, sobre todo, en momentos de crisis como esta, tender la mano y por lo menos que no seas la víctima victimizada, además, desde la Casa Blanca, porque claramente España ha sido una víctima en este conato de verdadera invasión en Ceuta, ¿no? Esto me lleva a la relación personal, ¿no? Pedro Sánchez claramente ha elegido ser el anti-Trump. Pedro Sánchez ha elegido ser el símbolo, la cara, la faz de la resistencia internacional en contra del trumpismo y todo lo que éste representa. Y es una opción. Somos el único país de toda la OTAN, toda, que no se ha querido comprometer a que de aquí a 2035, que queda tiempo, el gasto en defensa sea el 5% del Producto Interior Bruto. En realidad es un 3,5% con partidas adicionales. No quiere, nos quedamos en el 2%. Bien.
Esto ante la frustración no solo de Trump, sino de los socios de la OTAN y del secretario general de ese organismo, Mark Rutte, que me ha dicho a mí aquí en la Casa Blanca en más de una ocasión que Sánchez se equivoca, que está equivocado. Pero claro, este gobierno, como en muchas otras cosas, ha preferido que la política, que el espacio político, que el oxígeno político a su izquierda tenga prioridad sobre las instituciones y sobre las relaciones bilaterales en este caso. Yo siempre digo lo mismo, cuento esta anécdota mucho. No puedo pensar en dos personas más diferentes que Mariano Rajoy Brey y Donald Trump. Y no sé, no he hablado directamente con el expresidente del gobierno Rajoy sobre Trump, pero entiendo que no son afines en cuestiones de personalidad y de carácter. Lo que sí que os puedo decir es que cuando Trump gana las elecciones, yo trabajaba entonces en el periódico El País y escribimos decenas y decenas de editoriales pidiendo a Rajoy que atacara a Trump, que se distanciara de él por los mensajes que publicaba en redes sociales sobre los mexicanos, que eran violadores, que eran violentos, que eran criminales. Rajoy siempre se resistió, planificó una visita aquí a Washington, una visita en octubre de 2017, septiembre-octubre de 2017. Entonces en el país le dimos hasta en el carnet de identidad cómo se va a ir a Washington cuando venía aquel referéndum ilegalizado de octubre de 2017. Y Rajoy se mantuvo firme y decidió ir y decidió hacerlo. ¿Qué pasa? Llegó aquí y a horas de ese referéndum ilegalizado consiguió que Trump, desde la Rosaleda, donde tuvieron una conferencia de prensa conjunta, dijera abiertamente que apoyaba la unidad de España y que ese tipo de votación en Cataluña le parecía completamente fuera de lugar. Llamativo esto y también positivo para España, ¿no? Que desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos diga que no va a reconocer ninguna independencia. Eso quitó muchos enteros a ese intento de golpe de Estado. Yo no estoy tan seguro que con Sánchez en el poder, si sucediera algo así, Trump estuviera tan por la labor de hacer ese pronunciamiento. De hecho, yo puedo imaginarme perfectamente a Trump diciendo, bueno, ¿y por qué no van a votar? Desde luego, los independentistas catalanes aquí se han gastado muchísimo dinero en lobbies y en representación diplomática y no diplomática, pseudodiplomática, claro, porque ellas no pueden tener embajada, pero tienen representación, han tenido, ¿no? Bueno, pues aquí llega esta crisis de Marruecos. ¿Qué pasa? Marruecos invierte mucho en lobismo, como os decía, como invirtieron los independentistas catalanes. Han cortejado los dos a una serie de diputados, críticos con España, senadores, y uno de ellos es un diputado por la Florida, representante en la Cámara, como se le llama aquí, que se llama Mario Díaz-Balart, de origen cubano-americano. Y este diputado, que está en la Comisión de Apropiaciones, que es la que aprueba los presupuestos, en abril presenta un informe que va con la ley de presupuestos que van a parar también a programas de cooperación diplomática, en el que se dice literalmente, y esto ha generado mucha polémica, y es por lo que entra Estados Unidos de lleno en estas teorías de la conspiración, que reconoce que Ceuta y Melilla están en territorio marroquí y que Marruecos reclama su soberanía y anima al Departamento de Estado a mediar entre las dos partes de cara a futuro. Claro, imaginaos lo que es esto. O sea, desde el punto de vista español, europeo, ni de ninguno, ni tampoco de Estados Unidos, oficialmente de la diplomacia, está en duda que Ceuta y Melilla son españolas, aunque estén en la costa norte marroquí. Es como poner en duda que territorios en el Pacífico o que Hawái pues, no pertenezcan a Estados Unidos o Alaska pues, por estar donde está, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero Díaz-Balart lo incluye en ese informe y en las pasadas horas, los pasados días, ese informe ha empezado a dar vueltas. Críticos con los republicanos, con Díaz-Balart, pero también gente muy afín al gobierno en España utilizan ese informe diciendo, claro, es que ha sido Estados Unidos, la Casa Blanca, Donald Trump, el que ha instigado esto. Han aprobado un informe en el Capitolio y ahora la postura oficial de la diplomacia estadounidense es que Ceuta y Melilla deben ir para Marruecos, quiere reabrir esto, el rey de Marruecos ha visto que tenía la oportunidad y ahí ha salido a facilitar este tipo de intento de toma y Pedro Sánchez ha resistido. Esto no es cierto. De hecho, sé que no es cierto porque Díaz-Balart, este diputado, me llamó esta semana, después de que publicara una nota en ABC, para hacer una serie de aclaraciones. La primera, esto es un informe que no es política oficial ni siquiera del Capitolio, ya no os digo de la diplomacia de la Casa Blanca. Es un informe en el que él dice que simplemente se limita a recoger la estrecha relación bilateral que hay entre Marruecos y Estados Unidos. Y es un informe que no es vinculante, simplemente se envía como consejos, como indicaciones al secretario de Estado
cuando se aprueban una serie de presupuestos para ayudas. Y esto es muy llamativo, porque en ningún momento esa voluntad de soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla se convierten en nada aprobado ni votado por el Capitolio, ¿no? Si lo lees algunos mensajes de algunos de estos fusivos defensores del gobierno en España, parece que, no sé, los republicanos estuvieron ya en una campaña simplemente para que Marruecos, el rey de Marruecos, tome las dos ciudades y ya está, y dejar a España descolgada, ¿no? Y Díaz Balart aclaró, ¿no? Y además es que no es postura del Partido Republicano. Nada, él dice que, también creo que con gran torpeza, la redacción es que están en territorio marroquí, solo falta ver el mapa. Bueno, podrías haber dicho que están en el norte de África, como dices que Gibraltar está en la península ibérica. Podrías decir perfectamente que Gibraltar está en España, ¿no? Y realmente aclara que lo único que hace es, de cara a futuro, si este tema se reabre, pues anima al secretario de Estado a mediar. Esto también es llamativo, ¿no? Porque yo no animaría al secretario de Estado a mediar. Esos son territorios españoles y un socio dentro de la OTAN, como es Estados Unidos, debería simplemente apoyar la unidad territorial de España, como hizo Cataluña en 2017. Todo esto me lleva a que, desde luego, el gobierno español y sus muchos terminales mediáticos han encontrado dos puntos ideales para tratar de quitar ningún tipo de responsabilidad al ejecutivo de Sánchez. Pero el deterioro, la corrosión de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, está claro, tiene un precio. Y ese es el verdadero quid de la noción. Cuando tú tienes a la Casa Blanca atacando a la víctima, que en este caso es España, víctima de esta invasión, y no al agresor como es Marruecos, cuando tú tienes a diputados de republicanos aquí, cuando tú tienes a todo tipo de legisladores y políticos marcando distancias, diciendo que es que Pedro Sánchez está llevando a España a la deriva por sus políticas de extrema izquierda, esto no entraría dentro de la más mínima cortesía diplomática, pero es una respuesta también a la actitud que se detecta en España. Díaz Balart me lo decía, las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos son las peores desde que él recuerda, ¿no? Lleva mucho tiempo en el Capitolio. Lo que sucede es que este gobierno español, a diferencia de otros, ha decidido anteponer la conveniencia política y el hecho de que a Sánchez le convenga, de cara a sus bases, convertirse en la cara del ameritrampismo en algo que prima por encima de la relación bilateral. Y esto pasa por esa negativa a invertir en defensa, por denegar el uso de las bases de Rota y de Morón para nada que tenga que ver con la misión en Irán, y muchas otras pequeñas afrentas que al final le pasan factura. Lo que pasa que creo que por la torpeza en la redacción de este informe y por cómo se han conducido los republicanos en esta crisis, le han dado también oxígeno al gobierno para presentarse víctima. Y qué mejor para ellos, dentro de su narrativa, que ser víctima a la vez de Estados Unidos y de Israel. Este es un problema que está muy lejos de haber quedado solucionado. Está claro que Marruecos está muy cómodo en su posición, que tiene esa confianza aquí en Washington de ser un titán diplomático y de lo mismo, y que, de nuevo, como en muchos otros aspectos, nos ha ganado la partida. Ya veremos qué sucede con esa voluntad suya que tiene de albergar la final del Mundial de 2030, que se iba a organizar en España, luego en España, en Portugal, luego España, Portugal y países latinoamericanos, y ahora de Marruecos, y es una ambición que tiene el rey. Nada más. Muchas gracias por acompañarme otra vez esta semana.